majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, qué gozo volvernos a encontrar en la casa de Dios. Un aplauso para el Señor. Hoy iniciamos La las muerte transmisiones de manera venciste, presencial. el Directa, damos la velo gloria al Señor. partiste, Todos son bienvenidos la a tumba esta casa de oración. En verdad, vacía nuestro está. corazón se inflama de alegría poder reunirnos en el nombre del Señor y celebrar su presencia. El pueblo de Dios es un pueblo aguerrido porque siempre cuenta con la presencia del Señor en sus vidas. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie y vamos a tener una palabra de oración, invocando la presencia del Altísimo que ya está en medio de nosotros. Buen Dios, Padre de la gloria, exaltamos tu nombre, te bendecimos. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por sustentarnos con tu diestra de justicia. Gracias, Señor, por llevarnos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. En esta mañana gloriosa, en que no solamente nosotros, sino todo tu pueblo, Señor, alrededor del mundo, se reúne a celebrar tu presencia. Pedimos, Dios eterno, que te reveles a nosotros, que te nos muestres más a nosotros. Hoy, Señor, queremos ofrecerte este servicio como una ofrenda de olor grato para ti. En verdad, desde lo más profundo de nuestros corazones, queremos ofrecerte esta ofrenda, Señor. Recíbela como olor grato para ti. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos toda potestad de las tinieblas y una vez más declaramos que Jesucristo es el Señor y declaramos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Bendito es el Señor. En esta hora, Padre, nos unimos a la oración que seguramente muchos creyentes están elevando alrededor del mundo, y es en primer lugar pedirte la salvación de aquellos que aún no te conocen, que como iglesia sigamos predicando este evangelio glorioso, que como iglesia, Señor, no nos arruguemos. Danos fuerza, danos visión, danos fortaleza en medio de esta situación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Señor, pedimos que te lleves este COVID en el nombre precioso de Jesús. Pedimos, Señor, que tú desaparezcas esta pandemia y podamos nuevamente disfrutar libremente tu presencia y la movilidad en todos nosotros. Activa, reactiva la economía, Señor. Envía tu bendición económica sobre cada uno de los creyentes, sobre la sociedad, Señor, que está golpeada duramente. Pero en ti creemos y en ti, Señor, nos fortalecemos. Bendito seas hoy por siempre, Señor. Fluye en medio de nosotros. Trae, Señor, tu bendición en medio de tu pueblo. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Dios nos bendiga. Pueden sentarse. Buenos días, iglesia. Qué alegría verlos a todos. Sé que no estamos todos como antes, pero indudablemente creo que algo que nos puede llenar el alma es saber que somos uno en Cristo. No importa dónde estemos, si en casa, en el templo, fuera del país, seguimos siendo un solo cuerpo, porque Cristo nos une a todos.
Y creo que una de las lecciones más valiosas que nos ha dejado el 2020, el COVID-19 y todo lo que trajo consigo, es que la casa de Dios no es el templo, eres tú y soy yo, iglesia. Tú y yo somos la casa de Dios. Así que en esta mañana yo te invito a que tú cierres tus ojos y le digas: Señor, llena tu casa, entrónate. Padre, paséate, llena mi ser. Quédate con nosotros, Jesús. No hay nada más grato que es la certeza de saberte en nuestro interior, de saber que tú estás con nosotros y por nosotros. En esta mañana queremos agradarte, queremos alegrarte el corazón, queremos cantarte. Así que te invito a que te pongas en pie y que le digas: llena tu casa.
Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Dile, sálvame, Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios. Desde tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Dile, lléname, que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Dile que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Amén. Llena tu casa, Señor. En esta mañana dale gracias, porque Él ha sido fiel, porque ha sido bueno. En medio de toda circunstancia, Él está presente. Es tu forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar. Por probar su fidelidad, es la forma en que provee toda mi necesidad.
probar su fidelidad, su fidelidad tan profunda y tan real, que a mi vida y caminar me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad, su fidelidad tan profunda y tan real, en mi vida y caminar me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad tan aumento la veo en mí, que nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad, su fidelidad tan profunda y tan real, que a mi vida y caminar me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Gracias, Señor, porque eres fiel. Regala un fuerte aplauso al Señor por sus cuidados, por su amor, por su misericordia. Él es fiel. Te alabamos, Señor.
Una vez más, bienvenidos a esta casa de oración. Y los que nos están acompañando en la transmisión también son bienvenidos a esta casa maravillosa de Dios. Gracias. Y estamos agradecidos por la presencia del Señor en nuestra vida, la presencia del Señor en cada uno de nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Y en esta hora queremos recordar algunas cosas importantes que nosotros normalmente hacemos en la iglesia, y una de ellas es la oración. Los días miércoles y días sábados estamos conectados mediante la oración, porque una iglesia que ora es una iglesia con poder. Y en medio de esta pandemia, cuán necesaria entonces es la oración al Señor. Igualmente, mis amados, queremos recordar que la casa de Dios se sostiene con nuestras ofrendas para la gloria de Dios. Hagámoslo como una manifestación de gratitud para el Señor. No nos sintamos obligados, sino que haya gratitud en nuestros corazones por el Dios Altísimo para ofrendar con generosidad de corazón. Igualmente, te invitamos a sintonizar la emisora 4D Radio. Esta es una iniciativa de los jóvenes maravillosa, y vas a encontrar en ella no solamente música exquisita del cielo, sino también una programación que va a ayudar al desarrollo de tu fe. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal YouTube. Suscríbete, Iglesia Bautista Proclamad, y la página en Facebook. Y no te olvides, cuando te suscribas a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que quedes suscrito. Dios te bendiga. Qué bueno en esta hora. Damos la gloria al Señor. También queremos, generalmente expresamos una frase de la semana, y la frase de la semana en esta hora, dado que el mensaje tiene que ver con la oración, es la siguiente. Esta expresión la dijo el pastor Néstor Blanco en su libro sobre una cita en el altar. Y quiero invitarles en esta hora entonces a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versos 5 al 8. El título del mensaje en esta mañana es Oración sin palabrería. Y quiero recordarles que estamos hablando acerca del Sermón del Monte, y hemos cubierto ya los primeros 5, el capítulo 5 de Mateo, en donde se habla del Sermón del Monte. Estamos abordando ahora el capítulo 6, oración sin palabrería. Y hemos visto que a lo largo de este sermón, como Jesús revisa algunas prácticas que tenían los judíos en diversos aspectos, ¿verdad? Y hoy Jesús nos va a ayudar a revisar la esencia de la oración. Dice Mateo capítulo 6, versos 5 al 8, de la siguiente manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas palabrerías como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Padre bueno, Dios eterno, esta es tu palabra. Por favor, que tu Espíritu fluya en medio de ella y traiga frescura a nuestra vida espiritual. Háblanos una vez más a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos dicho que el Sermón del Monte ofrece una variedad de enseñanzas directas de Jesús en relación a la manera como debe llevar la vida que sus seguidores, valga la redundancia, deben seguir, ¿verdad? La semana pasada vimos cómo es el dar cristiano, sin exhibicionismos y con un sentido profundo de hacerlo para con Dios, sin protagonismos. Eso vimos la semana pasada. Hoy, dentro del contexto del Sermón del Monte, reflexionaremos sobre la oración, y lo que diremos sobre la oración son observaciones que en realidad hizo Jesús sobre la práctica que hacían los judíos de su época. Pero también, mis amados, veremos el aporte que Jesús hace para que la oración, si se puede decir de esta manera, sea efectiva y aceptada por Dios. No estudiaremos el Padre Nuestro que aparece en los versos siguientes a este texto, dado que el Padre Nuestro ya lo estudiamos ampliamente en predicaciones pasadas. Ahora, sin duda, mucho se ha hablado de la oración, pero es quizás la práctica de la vida cristiana más mal utilizada o mal enfocada, y poco se entiende su gran beneficio para el creyente como medio de gracia. Es a la vez una práctica en la cual nos sigue acechando el pecado y la tentación, pero Cristo nos enseña acerca de esta práctica de la vida piadosa. Y en tiempos de pandemia en los que estamos, cuánto se engrandece la oración, cuánta es necesaria la oración. Por lo tanto, es importante que volvamos al tema de la oración. La pregunta necesaria es: ¿qué nos enseña o nos recuerda Jesús acerca de la oración, especialmente en este texto? Y lo primero que tengo que decir es que Jesús dice que hay una manera de orar que no agrada a Dios. Hay una manera de orar que no agrada a Dios. Puede que nos resulte un poco extraño el hecho de que haya un tipo o una forma de orar que no agrada a Dios. Sin embargo, eso lo dejó claro Jesús en este texto cuando hizo algunas observaciones a la oración que elevaban los escribas y fariseos. Como dice William Barclay en su comentario, no ha habido nación que tuviera una idea más elevada de la oración que los judíos, y ninguna religión que ha valorado la oración por encima de ellos en cuanto a sus prioridades. Para el judío, la oración era una prioridad. De hecho, oraban por lo menos 3 veces al día. Pero en los hábitos de oración de los judíos se había introducido algunos defectos, algunas falencias. Hay que reconocer, sin embargo, que esos defectos no son exclusivos, ni mucho menos peculiares de las ideas judías acerca de la oración. Puede ocurrir, y de hecho ocurre en todas partes. Nos puede ocurrir a nosotros también en nuestra época.
incurrir en falencias en cuanto a la oración. Y una de las afirmaciones que Jesús hace en este texto, oración que no le agrada al Señor, es que puede haber una oración hipócrita. Puede haber una oración hipócrita. En el versículo 5 de Mateo 6 que estamos estudiando, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Y entonces Jesús recalca: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús entonces deja claro que hay una oración hipócrita. Y vamos a ver en qué consiste esa oración hipócrita. El Shema era una de las piezas dentro de la piedad judía que estaba prescrita. O sea, se escribía de antemano o se pedía que los escribas y fariseos la oraran en el pueblo en general. Estaba ordenada en el diario vivir de los judíos. El Shema consistía básicamente en 3 breves pasajes de las Escrituras. Deuteronomio capítulo 6 versos 4 al 9. Deuteronomio capítulo 11 versos 13 al 21. Y Números capítulo 15, 37 al 41. Estos textos constituían lo que se llama el Shema. Y el Shema debía recitarse totalmente, diariamente, 2 veces, por la mañana y por la tarde. Y no importaba dónde se encontraba la persona, si en la casa o en la calle, en el trabajo o en la sinagoga, tenía que detenerse y decir el Shema. En donde se encontrara, en donde lo sorprendiera a la hora de decirlo, él tenía que detenerse y recitar el Shema. Estos 3 textos que acabo de decir. Por supuesto, habían muchos que amaban el Shema y la repetían con reverencia, con sentido de adoración y amor a Dios. Pero era inevitable que en muchos de los casos lo dijeran atropelladamente mientras caminaban, como un formulismo sin sentido. Otros, haciendo gala de su egocentrismo, se exhibían públicamente para mostrarse ante los hombres como personas piadosas. ¿Nos puede ocurrir a nosotros hoy día con la oración? También orar atropelladamente. No amaban tanto la oración como la oportunidad de ser alabado por las personas que los veían orando en las calles. Por eso entonces Jesús llama que era una oración hipócrita, porque lo que querían era ser visto de los hombres. No había nada de malo en que oraran de pie en la sinagoga o en la calle. No era la postura. De hecho, los judíos oraban de pie en su cotidianidad, lo hacían, era la costumbre de ellos. El problema por el cual Jesús los llama hipócrita y por ende oración hipócrita es por su verdadera motivación al hacerlo: ser vistos por los hombres. Y eso nos puede ocurrir a todos. En un momento determinado podemos incurrir en eso. Yo recuerdo que en mi infancia espiritual, cuando comencé a conocer a Cristo Jesús, en los cultos de oración, habían personas que hacían oraciones elocuentes, que al parecer su interés era que escucharan cuán elocuentes eran. Y mire lo que el texto nos está diciendo: ese tipo de oración no agrada al Señor. Nosotros los cristianos, creo que no tenemos el menor derecho de criticar a los judíos por eso, porque lo que hemos dicho acerca de decir atropelladamente el Shema se puede aplicar a muchas de las oraciones privadas
y oraciones públicas que dirigimos a Dios. Por otro lado, como dice un comentarista, abro comillas, el fariseísmo religioso aún no ha muerto. La acusación de hipocresía se ha lanzado con frecuencia contra nosotros los asistentes a la iglesia, porque es posible ir al templo por la misma razón equivocada que tuvieron los fariseos para ir a la sinagoga. No adorar a Dios, sino ganar una reputación de piedad para nosotros mismos. Cierro comillas. ¿Nos puede ocurrir, hermanos? Sí nos puede ocurrir. Sí nos puede ocurrir. De tal manera que es válido decir que no critiquemos al judío, sino que cuidemos entonces en nuestro tiempo de no incurrir en la misma conducta en los que ellos caían. Es posible jactarnos, sacar pecho por nuestras devociones privadas de la misma manera en que lo hacían los judíos. ¿Cómo podemos fingir que alabamos a Dios cuando en realidad nos interesa que los hombres nos alaben? Una buena pregunta, ¿cierto? Porque a Dios le interesa la intención del corazón. Di a la persona que está a tu lado, a Dios le interesa la intención de tu corazón. Aparte de una oración hipócrita, puede existir una oración vana. Una oración vana, nos lo dice el mismo texto. El versículo 7 de Mateo 6 dice, advierte otra de las fallas al orar y dice de la siguiente manera, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Por eso el mensaje se llama oración sin palabrería. La falta que Jesús no aprueba, según esta parte del texto, no es la repetición en sí misma. A veces la repetición puede ser saludable. Él señala, porque de pronto tenemos en un momento dado un afán, tenemos cierta premura y podemos incurrir en ciertas repeticiones. Lo podemos hacer, ¿verdad? Lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que Jesús cuestiona? Bueno, pero antes de decir esto, podemos decir que en esto de repetir ciertas oraciones, lo encontramos en Mateo capítulo 26, versos 44. Mateo 26, verso 44, donde nos dice, hablando de Jesús, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesús por tercera vez se va y ora las mismas palabras. Lo que quiere decir que no es tanto que usemos las mismas palabras, sino que las palabras sean vanas repeticiones. Aquí muestra a Jesús orando en Getsemaní. Lo que Jesús cuestiona es la vana repetición. Ese era el modo como los gentiles oraban. Quiero llamar la atención aquí que era la manera como los gentiles oraban. El texto es claro, indicando que eran los gentiles los que oraban de esta manera. Oraban de esa manera. Y no estaba bien entonces que los cristianos rindieran culto al Dios verdadero en la manera como lo hacían los gentiles con sus dioses paganos. Como el gentil pensaba que sus dioses eran como ellos mismos, que en cierta manera sus dioses eran una proyección del yo de cada uno de ellos, creían entonces que muchas palabras eran necesarias
para que su Dios les pudiera escuchar, para que su Dios les pudiera entender. El pastor Néstor Blanco, lo cito nuevamente, en su libro Una cita en el altar nos dice: para Dios, lo importante de nuestra oración no está referido al contenido elegante y pretencioso de nuestras palabras. De hecho, las palabras que pretenden ser elegantes casi nunca son sinceras. Las palabras que pretenden ser elegantes casi nunca son sinceras, porque las palabras sinceras pocas veces pueden ser elegantes. Dios considera nuestro corazón por encima de nuestra capacidad de hacer un discurso. Cuando oren, deje que su corazón hable con las palabras que le salgan, porque su Señor es experto en traducirlo. Cierro comillas. Ora desde el corazón, con toda la intensidad del corazón. No te ocupes de la elegancia, ocúpate de la sinceridad de tu oración delante de Dios. Pero el segundo aspecto que quiero tocar es cómo es la oración que agrada a Dios. Si hay una oración que desagrada, la oración que es hipócrita y la oración de vanas repeticiones, hay una oración que agrada al Señor. Ahora me estoy limitando al texto este. Pueden haber muchas razones, pero esta mañana quiero referirme a lo que el texto nos está señalando en esta hora. El versículo 6 de Mateo 6 nos dice de esta manera: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué bueno, qué excelente esta palabra de Dios para nosotros. Porque esa oración que a Dios le agrada, en primer lugar, es una oración discreta. Una oración discreta. Jesús orienta a sus discípulos a orar en la manera como le gusta que lo hagan, porque Él practicó la oración así. En lugar de hacer exhibicionismo en las sinagogas y en las plazas públicas, Jesús dice que es mejor la oración secreta. Debemos cerrar la puerta para evitar molestias y distracciones, pero también para evitar las miradas indiscretas que eventualmente puedan asomarse. Es interesante que Cristo subía al monte a orar y Pedro subía a la azotea a orar, a buscar un espacio, un lugar para estar a solas. Es importante la privacidad para orar porque se trata de intimidad con Dios finalmente. Es lo que se pretende. Ahora, el énfasis del Señor en la necesidad de lo secreto no debe llevarse tampoco a extremos. Es muy fácil incurrir en extremos, por defecto o por exceso. Nos podemos ir a los extremos. Interpretar a Jesús en una literalidad rígida es caer entonces en el mismo fariseísmo contra el cual Jesús nos está advirtiendo. Si toda nuestra oración debiera guardarse en secreto, tendríamos que dejar de asistir al templo, por ejemplo, no hacer oraciones en familia y no tener reuniones de oración en la iglesia. Eso sería un extremo. Jesús aquí se está refiriendo a la oración privada, a la oración personal, a la oración íntima en esa relación profunda con Dios. Más allá de ensimismarnos en los misterios de lo secreto, necesitamos recordar que el propósito
del énfasis de Jesús en la oración secreta es purificar nuestras motivaciones en el corazón. Así como debemos ofrendar por amor genuino a Dios, también debemos orar por amor genuino a Dios. Que el amor genuino a Dios nos haga buscarlo en oración. Amén. ¿Acaso cada uno de nosotros no busca diálogo con la persona que ama? Cuando nosotros amamos, queremos tener diálogo con quien amamos. Entonces, busca a Dios en oración porque lo amas, porque quieres expresarle su amor, tu amor de esa manera. El pastor Néstor Blanco también nos llama la atención cuando, refiriéndose a este texto en su libro, nos dice: con esta expresión lapidaria el Señor nos hace una cuidadosa división para diferenciar aquellas oraciones distraídas y memorizadas que hacemos como marcas sociales de una religiosidad, pero que no siempre significan intimidad con Dios. Por ejemplo, oramos antes de comer, al ir a la cama, al salir de viaje, para pedir sanidad, etcétera, etcétera. Son pues oraciones signadas por el utilitarismo, sin que haya necesariamente entrega de la vida. Cierro comillas, palabras del pastor Néstor Blanco. Mis amados, Jesús habla de oración privada, de oración íntima. No habla de oración casual o impuesta. Habla de oración voluntaria. Habla de un tiempo, no importa si es mucho o es poco, que separamos para estar en la presencia de Dios. Con toda seguridad, mis amados, que Jesús oraba en las ocasiones tradicionales en las que ya nos hemos referido, pero siempre tuvo el especial cuidado de encontrar un espacio en su apretada agenda y exitosa agenda para apartarse y así pasar un tiempo en la presencia de su Padre. ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia del Padre Celestial? En la cotidianidad tuya, que se llena de actividades, ¿cuánto tiempo pasas en la presencia del Padre? Lo segundo que quiero decir en este segundo punto es que la oración debe ser dirigida al Padre, según el texto. El verso 6 también nos dice: ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. En este pasaje y en el contexto de hablar a los discípulos, Jesús les dice que oraran al Padre. Ora a tu Padre. Eso es lo que dice Jesús. En el Padre Nuestro, Jesús también le enseña a sus seguidores a comunicarse con Dios y comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Las oraciones de Jesús, por razones obvias, siempre estaban dirigidas al Padre. A lo largo de todo su ministerio, encontramos cómo una y otra vez Él se comunicaba con su Padre mediante la oración. También instruyó a sus discípulos que pidieran al Padre en su nombre. En Juan capítulo 14, verso 13, Jesús, mire lo que le dice a los discípulos: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Oración dirigida
al Padre. Y en Juan capítulo 15, verso 16, repite la misma instrucción y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y dice, lo recalco, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En su discurso de despedida, en realidad, 6 veces Jesús les recuerda a sus discípulos la oración. Aunque dirigida al Padre, debe ser en su nombre como una evidencia inequívoca de la importancia de este requisito de la oración. Dirigida al Padre y en el nombre de Jesús. Amén. Ora tu Padre que está en secreto. También pone de manifiesto que la comunicación con Dios es directa, sin necesidad de alguna intermediación. Esto lo sabemos los creyentes, pero muchas personas han sido enseñadas a buscar intermediación para que Dios les escuche. Y no, Jesús enseña que no se necesita intermediación. No se necesita de personas o conductos diferentes a Jesús para llegar al Padre. Cuando ores, comunícate directamente con Dios en el nombre de Jesús. A ninguno de los santos hombres de Dios se le dio la potestad de conceder la petición a esas oraciones. Ninguno. La misma palabra de Dios y el mismo Jesucristo nos instruye claramente que nuestra oración tiene respuesta por la voluntad y acción de nuestro Padre Celestial. Igualmente deja claro el Señor Jesús en este texto que estudiamos hoy, que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pedís. Versículo 8. Y me viene a la mente una vivencia familiar relacionada con mis hijas a la luz de este texto, ¿no? Tengo 3 hijas, como muchos saben: Roxana, Karen, Sofía y Rocío. Y es interesante que cuando eran adolescentes se dieron cuenta de la forma como su mamá, Ana María, suplía algunas de sus necesidades sin que ellas pidieran específicamente lo que necesitaban. Qué interesante. Especialmente Karen Sofía le preguntaba a Ana María: ¿cómo te dabas cuenta que necesitábamos X o Y cosa? Ana María, siempre sonriente, le decía: porque soy tu mamá. Así es. Por ser su mamá, se daba cuenta de las necesidades particulares de cada una de ellas. Y de pronto Ana María se presentaba con algo que ellas necesitaban. Ya se lo había comprado. Dios es nuestro Padre bueno, que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios es tu Padre bueno. Aleluya. Dile al que está a tu lado: Dios es tu Padre bueno. Y Él conoce tus necesidades. Sabe de qué carecemos para suplirlo. Entonces, la pregunta que surge es: ¿por qué pedir si Dios sabe lo que nos hace falta, verdad? Nos hacemos esa pregunta de manera natural. Pues Dios es Dios de lo imposible, pero Él también espera que hagamos nuestra parte y oremos. La oración, como todo lo demás en la vida cristiana, es parte de la gloria de Dios y para nuestro beneficio. Ese es el orden. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios ordena,
en todo sentido es para su gloria. También es cierto que mientras Dios busca su propia gloria enteramente, el hombre se beneficia cuando Dios es glorificado. Aleluya. Oramos entonces para glorificar a Dios. Por eso oramos, para glorificar a Dios. Pero también oramos con el fin de recibir los beneficios de su mano, la grandeza de su poder en nosotros. La oración es para nuestro beneficio, aún conociendo el hecho de que Dios conoce todas nuestras necesidades. Entonces es nuestro privilegio llevar enteramente nuestra existencia finita a la gloria suprema de Dios. Para Dios sería muy sencillo darnos lo que necesitamos. Todo le pertenece y el universo está en su mano. Sería muy fácil brindarnos todo lo que nos hace falta sin tener que esperar a que cada uno de nosotros se lo solicitemos. Pero no es así como Él ha estructurado las cosas. Dios nos ama y su mayor anhelo es tener intimidad con nosotros. Orar es mucho más que un montón de palabras intercaladas entre Dios mío y amén. La oración es la entrada espiritual para llegar a su presencia, experimentar la experiencia de amor que Él quiere tener contigo y conmigo. Bendito sea el Señor. Además, la oración permite que nuestra relación con Dios crezca. Es una forma de reforzar el vínculo que tenemos con Él. Nosotros le hablamos a través de la oración. Él nos escucha y nos responde a través de su palabra. Ten diálogo con Dios. Ora al Señor y espera que en su palabra Él te pueda responder. Fortalece, y en este tiempo de pandemia se necesita urgentemente más de la oración. Quiero concluir diciendo, mis amados, que la oración, una disciplina tan piadosa, tan poderosa y tan necesaria, puede llegar a ser una herramienta mal empleada y de alguna manera corromperse. Jesús señaló cómo en su tiempo los fariseos y escribas hacían alarde de la oración de tal manera que Jesús dijo que eran oraciones hipócritas y oraciones vanas. Oraciones vanas, expresiones altisonantes y rebuscadas que degradaron la oración. Un pueblo que apreciaba y tenía en alta estima la oración como el pueblo judío, llegó a hacer uso de la oración de una manera que a Jesús no le agradó. Quiere el Señor que nosotros no caigamos en esas fallas o en esos vicios al orar, para que entonces nuestra oración no se vuelva inefectiva, sino que siga siendo una oración poderosa. Que nuestra oración sea discreta, pero poderosa, sencilla, pero llena de vitalidad, privada, pero con respuesta pública como una evidencia de haber sido escuchada por Dios. Que sea una oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús y sin la idea engañosa de elevarla a intermediarios no autorizados por Dios en su palabra. Para orar no necesitas de intermediación. No olvidemos que el hecho de que Dios sabe nuestras necesidades no invalida la importancia que nosotros le pidamos al Padre. Él nos autoriza a hacerlo y Él se agrada de que le pidamos como Padre amoroso que es. Que nuestra oración sea diferente a la de los fariseos y a la oración de los gentiles. Te pregunto en esta hora, ¿qué harás con estas palabras esta semana?
¿Cómo vivirás este mensaje en tu vida a lo largo de esta semana? Dios nos bendiga a todos. Mis amados, que hemos comenzado las transmisiones presenciales y por lo tanto vamos a tener servicios a las 10 de la mañana, en principio un solo culto con la posibilidad de ampliarlos más adelante. Y en las horas de la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a tener el culto virtual. A las 5 de la tarde, los domingos, vamos a tener nuestro culto virtual. Y recordar entonces, hermanos, que también los grupos familiares ya comenzaron. Todos están invitados a participar de los grupos familiares. Que Dios nos bendiga a todos.